¿Sabías que la humanidad esperó durante 4000 años la llegada del Salvador prometido por Dios y que cuando finalmente vino, fue rechazado por su propio pueblo? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy? En este video te voy a contar absolutamente todo. Comencemos. Desde el principio de la historia, Dios anunció que enviaría a un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, el enemigo que engañó a Adán y Eva y los hizo pecar. Esta promesa se encuentra en Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta simiente de la mujer es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. A lo largo de la Biblia, Dios fue revelando más detalles sobre quién sería este Redentor, cómo vendría, qué haría y qué sufriría. Por ejemplo, en Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham: «Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Esto significa que el Redentor vendría de la descendencia de Abraham y que traería bendición para todas las naciones. También en Génesis 49:10, Jacob le dice a su hijo Judá: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Esto significa que el Redentor sería de la tribu de Judá y que tendría autoridad y dominio sobre los pueblos. Así, Dios fue dando más y más pistas sobre el Redentor a través de los profetas, como Isaías, Jeremías, Miqueas, Zacarías y muchos otros. Ellos predijeron que el Redentor nacería de una virgen, en Belén, de la casa de David, que haría milagros, que predicaría el reino de Dios, que sería traicionado por 30 piezas de plata, que sería azotado, escarnecido, crucificado, que moriría por los pecados del pueblo, que resucitaría al tercer día, que ascendería al cielo y que volvería en gloria y majestad. Estas profecías son tan claras y precisas que parecen escritas después de los hechos, pero no es así. Todas ellas fueron escritas cientos de años antes de que se cumplieran en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Redentor prometido. Pero aquí viene la parte más importante del video. Si Dios había anunciado con tanta anticipación y detalle la venida del Redentor, ¿por qué cuando vino fue rechazado por su propio pueblo, los judíos? ¿No deberían haberlo reconocido y aceptado como su Salvador? ¿Qué pasó? La respuesta es que los judíos tenían una idea equivocada del Redentor. Ellos esperaban a un rey político y militar que los liberara del dominio de Roma y que estableciera un reino terrenal de paz y prosperidad. Ellos no entendieron que el Redentor tenía que venir primero a sufrir y morir por los pecados del mundo, y que su reino no era de este mundo, sino espiritual y eterno. Por eso, cuando Jesús se presentó como el Redentor, haciendo milagros, enseñando con autoridad, perdonando pecados y declarándose igual a Dios, los judíos se escandalizaron y lo rechazaron. Ellos no vieron en él al cumplimiento de las profecías, sino a un blasfemo y a un falso Mesías. Ellos no quisieron aceptar que él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino por él. Así los judíos cometieron el mayor error de la historia. Crucificaron al Redentor que tanto habían esperado. Pero lo que ellos hicieron por maldad, Dios lo usó para bien, porque la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio perfecto y definitivo que pagó el precio de nuestra redención. Y su resurrección al tercer día fue la prueba de que Dios aceptó su obra y de que Él tiene poder sobre la muerte y el pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con el Redentor? ¿Lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor o lo ignoramos y despreciamos? ¿Le creemos a lo que dice la Biblia o seguimos nuestras propias ideas y opiniones? La decisión que tomemos respecto al Redentor determinará nuestro destino eterno. Porque Él dijo, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Juan 3:36. Si tú quieres recibir al Redentor en tu corazón,
y tener la seguridad de la vida eterna, te invitamos a que hagas esta sencilla oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un Redentor. Creo que tú eres el Redentor prometido por Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que perdones mis pecados y que entres en mi corazón. Te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por darme la vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración de fe, te felicitamos, porque acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Ahora eres parte de la familia de Dios y tienes un lugar reservado en el cielo. Te animamos a que sigas creciendo en tu relación con el Redentor, leyendo la Biblia, orando y congregándote con otros creyentes. Por otra parte, para entender el rechazo de Jesús y su significado, tenemos que remontarnos a las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías, el Salvador prometido por Dios a su pueblo Israel. Una de esas profecías la encontramos en el libro de Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Te voy a leer una parte. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53, 1-12. Esta profecía es impresionante, porque describe con mucha precisión lo que le iba a pasar a Jesús siglos después. Jesús fue el cumplimiento de esta y otras profecías, y vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios, morir por nuestros pecados y darnos la salvación. Pero, ¿cómo fue recibido Jesús por su propio pueblo? ¿Qué pensaban los judíos de él? Vamos a averiguarlo ahora mismo. Los judíos esperaban al Mesías como un rey poderoso y glorioso que los liberaría del dominio de los romanos y restauraría el reino de Israel. Ellos no entendían que el propósito de la venida de Jesús era mucho más grande y profundo: liberarlos del pecado y de la muerte y restaurar su relación con Dios. Por eso, cuando vieron a Jesús, un hombre humilde y sencillo, que no tenía aspecto de rey ni de guerrero, que no buscaba el poder ni la fama, que se mezclaba con los pobres y los marginados, que enseñaba con autoridad pero con amor, que hacía milagros y señales, pero que también confrontaba el pecado y la hipocresía, que decía ser el Hijo de Dios y el único camino al Padre,
que anunciaba su muerte y su resurrección, que les llamaba al arrepentimiento y a la fe, que les ofrecía el perdón y la vida eterna, los judíos no le creyeron, no le aceptaron, no le quisieron. Al contrario, le rechazaron, le odiaron, le persiguieron, le acusaron falsamente. Le entregaron a los romanos, le pidieron que le crucificaran, le escarnecieron, le injuriaron, le abandonaron. El rechazo de Jesús por parte de los judíos fue una de las mayores tragedias de la historia, porque ellos se perdieron la oportunidad de reconocer y recibir al Mesías que tanto habían esperado. Pero también fue una de las mayores bendiciones de la historia, porque gracias a ese rechazo, Jesús pudo cumplir su misión de morir en la cruz por nuestros pecados y abrirnos el camino a la salvación. La muerte de Jesús fue necesaria para la redención, porque solo su sangre podía limpiarnos de toda culpa y hacernos justos delante de Dios. La muerte de Jesús fue el mayor acto de amor que jamás se haya visto, porque Él dio su vida voluntariamente por nosotros, aun cuando éramos pecadores y enemigos de Dios. La muerte de Jesús fue el mayor triunfo sobre el mal, porque Él venció al diablo, al pecado y a la muerte, y nos dio la victoria junto con Él. La muerte de Jesús fue el mayor sacrificio que jamás se haya ofrecido, porque Él se hizo pecado por nosotros y sufrió el castigo que merecíamos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pero la historia no termina ahí. Jesús no solo murió, sino que también resucitó al tercer día, y con su resurrección nos dio la esperanza de la vida eterna. Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Jesús volverá otra vez, y esta vez será como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y establecerá su reino de justicia y paz. Jesús nos llama a seguirle, a confiar en Él, a amarle, a obedecerle, a servirle, a adorarle, a proclamarle, a esperarle. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Le has recibido o le has rechazado? ¿Le crees o le ignoras? La decisión es tuya. Sin embargo, recuerda que Jesús te ama y te invita a que le abras tu corazón. Él te perdona y te ofrece una nueva vida. Él te salva y te da la seguridad de la salvación. Ahora bien, lo que voy a contarte a continuación es algo muy importante y revelador. ¿Sabías que Dios tiene un plan divino de salvación para toda la humanidad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se abrió la salvación a todas las naciones y cómo se incluyeron los gentiles en el plan de Dios? Vamos a revisarlo porque esta historia te va a sorprender. La Biblia nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y que lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Pero el ser humano desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido, lo que trajo como consecuencia el pecado y la muerte. Desde entonces el ser humano quedó separado de Dios y bajo el dominio de Satanás, el enemigo de Dios. Pero Dios no se olvidó de su creación, sino que tuvo misericordia de ella y le prometió un Salvador, que sería el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Este Salvador vendría a través de la descendencia de Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dijo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Génesis 12:3. Dios escogió al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, para que fueran su pueblo especial, su nación santa, su reino de sacerdotes. Dios les dio la ley, los profetas, los salmos, el templo, el sacerdocio, las fiestas, los sacrificios y las alianzas. Dios quería que Israel fuera una luz para las naciones, que mostrara al mundo el amor, la justicia y la santidad de Dios. Pero Israel falló en su misión, se rebeló contra Dios y se contaminó con la idolatría y la iniquidad de las naciones vecinas. Entonces Dios envió a su Hijo, Jesucristo, el Salvador prometido, el Mesías esperado, el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, predicó el Evangelio del reino de Dios, hizo milagros, sanidades y liberaciones, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo a su iglesia. Jesús vino a salvar a su pueblo, a Israel,
pero también a todas las naciones. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús también dijo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Jesús abrió la puerta de la salvación a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las tribus, a todos los gentiles. Él rompió la pared de separación que había entre judíos y gentiles, y los hizo uno en Él. Él hizo posible que todos los que creen en Él sean hijos de Dios, herederos de la promesa, ciudadanos del cielo, miembros de su cuerpo, su iglesia. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no pertenecen al pueblo de Israel, que no tienen la ley, los profetas, los salmos, el templo, el sacerdocio, las fiestas, los sacrificios y las alianzas. Los gentiles eran considerados impuros, inmundos, pecadores, alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios tenía un plan para los gentiles, un plan de amor, de gracia, de misericordia, de salvación. Dios quería que los gentiles también fueran parte de su familia, de su pueblo, de su reino. Dios quería que los gentiles también recibieran el perdón de los pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo, los dones, los frutos, los ministerios, las bendiciones. Pero ¿cómo hizo Dios para incluir a los gentiles en su plan? ¿Cómo hizo Dios para que los gentiles escucharan el Evangelio, creyeran en Jesús y fueran salvos? La Biblia nos dice que Dios usó a varios instrumentos para llevar el Evangelio a los gentiles, para que ellos también fueran parte de su plan divino de salvación. Algunos de estos instrumentos fueron el centurión romano Cornelio, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que oraba y hacía limosnas. Dios le envió un ángel que le dijo que mandara a buscar a Pedro, el apóstol, que le iba a decir palabras por las cuales él y toda su casa serían salvos. Pedro fue a la casa de Cornelio, le predicó el Evangelio, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Pedro se asombró de que el don del Espíritu Santo fuera derramado también sobre los gentiles, y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Así fue como Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 10. El segundo caso fue el del diácono Felipe, que fue uno de los 7 escogidos para servir a las viudas de la iglesia. Dios le usó para predicar el Evangelio en Samaria, donde hizo grandes señales y maravillas, y muchos creyeron y fueron bautizados. Dios también le usó para evangelizar a un eunuco etíope, que era un alto funcionario de la reina de Etiopía, que había ido a Jerusalén a adorar. Felipe le explicó las Escrituras, le habló de Jesús, y el eunuco creyó y fue bautizado. Así fue como Dios llevó el Evangelio a África. Hechos 8. Por otra parte, no podemos ignorar el caso del apóstol Pablo, que era un fariseo, un perseguidor de la iglesia, un enemigo del Evangelio. Dios le detuvo en el camino a Damasco, le habló desde el cielo, le cegó por 3 días y le llamó a ser un apóstol de Jesucristo. Dios le dijo que le iba a enviar a los gentiles, para que les abriera los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibiesen, por la fe que es en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedeció a la visión celestial y predicó el Evangelio a los gentiles por todo el mundo conocido. Pablo fundó muchas iglesias, escribió muchas cartas, hizo muchos discípulos y sufrió muchas persecuciones por causa de Cristo. Así fue como Dios usó a Pablo para ser el apóstol de los gentiles. Hechos 9, 13, 28. Romanos 11, 13. Estos son solo algunos ejemplos de cómo Dios incluyó a los gentiles en su plan divino de salvación, de cómo Dios hizo posible que los gentiles fueran coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. Pero esto no fue fácil de aceptar para algunos judíos, que pensaban que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Por eso,
Hubo un gran debate en la iglesia primitiva que se resolvió en el primer concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos, guiados por el Espíritu Santo, acordaron que los gentiles no tenían que someterse al yugo de la ley, sino que solo debían abstenerse de lo contaminado por los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15. De esta manera, Dios confirmó que su plan divino de salvación era para todos, sin distinción de raza, cultura, idioma o nación. Dios mostró que su gracia es suficiente para salvar a todo aquel que cree en Jesús, que su amor es más grande que cualquier barrera, que su poder es capaz de transformar cualquier vida. Dios demostró que Él es el Dios de los gentiles, así como el Dios de los judíos, y que Él quiere que todos los pueblos le alaben, le adoren y le sirvan. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que Dios te ama, de lo mucho que Dios te quiere salvar, de lo mucho que Dios tiene un propósito para ti? Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador y Señor, te invito a que lo hagas hoy mismo, a que abras tu corazón a su amor, a que confíes en su gracia, a que te entregues a su voluntad. Solo así podrás experimentar la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera vida. Hemos visto entonces que el rechazo de Jesús por parte de los judíos fue parte del plan divino para la salvación de la humanidad. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que enviaría a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sabía que su Hijo sería despreciado y rechazado por los hombres, pero también sabía que su Hijo sería exaltado y glorificado por Dios. Dios sabía que su Hijo llevaría sobre sí el pecado de todos nosotros, pero también sabía que su Hijo resucitaría al tercer día y nos daría la victoria. Dios sabía que su Hijo sufriría el mayor dolor y la mayor humillación, pero también sabía que su Hijo recibiría el mayor gozo y la mayor honra. Dios sabía que su Hijo moriría por nosotros, pero también sabía que su Hijo viviría por nosotros. Todo esto lo hizo Dios por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Porque Dios no hace acepción de personas, sino que quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad, la oportunidad de recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor y la responsabilidad de compartir a Jesús con los demás. Porque Jesús no vino solo para los judíos, sino para todas las naciones. Porque Jesús no murió solo por los justos, sino por los pecadores. Porque Jesús no resucitó solo para los creyentes, sino para los incrédulos. Porque Jesús no volverá solo para los suyos, sino para los que le esperan. La Biblia nos dice que Dios ha hecho de un solo linaje a todo el género humano, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 26, 31. Esta es la revelación del plan divino, que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 4, 6.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y nuestra casa. Hechos 16:31. Debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Romanos 10:9. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Debemos guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Juan 15:10. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37-39. Debemos hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Mateo 28:19-20. Debemos velar y orar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25:13. Estas son las cosas que debemos hacer si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Si no lo has hecho todavía, te invito a que lo hagas ahora mismo. No dejes pasar esta oportunidad. No rechaces este regalo. No ignores esta llamada. No te pierdas esta bendición. No te arriesgues a esta condenación. No te conformes con esta vida. No te olvides de esta promesa. Recuerda que Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos. Te animo a que busques una iglesia cristiana donde puedas congregarte, aprender, crecer, servir y compartir. También te animo a que leas la Biblia, que es la palabra de Dios, y que ores, que es hablar con Dios. Así podrás conocer más a Dios y hacer su voluntad. También te animo a que compartas tu fe con los demás y les cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Así podrás ser de bendición para otros y glorificar a Dios. Y con esto terminamos este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya bendecido. Si es así, puedes compartirlo con amigos y familiares para que ellos también conozcan esta maravillosa historia de redención y perdón. Muchas gracias por ver el video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta la próxima.